La derecha históricamente ha sido antiderechos, lo ha demostrado a lo largo de los años, y no solamente en un país o en un pequeño territorio geográfico, sino a nivel mundial. Y es antiderechos porque tratan de conservar este orden jerárquico que les facilita y les beneficia políticamente y económicamente. En los gobiernos del PAN, que son abiertamente de derecha, se ha visto claramente esta situación de antiderechos constantemente desde las leyes que imponen y que establecen como forma de gobierno que buscan privatizar y mercantilizar los derechos humanos y los derechos individuales y los derechos colectivos hasta la explotación al máximo del monopolio de la violencia. En México, el caso de la violencia no solo fue para legitimar la usurpación del Borolas a la presidencia de la República, sino que forma parte de esta ideología de derecha que solo piensa en la violencia, esta ideología llena de sed de sangre y que, disfrazada de moralidad, disfrazada de una guerra contra la delincuencia, contra toda situación que rompía la ley y el orden, también se pretendía ejercer un medio sistemático que les favorecía como símbolo de poder supremo en el Estado mexicano. La lucha antiderechos que ha tenido la derecha en todo el mundo, incluyendo México, va desde la privación de los derechos de la mujer en decidir sobre su propio cuerpo hasta los derechos laborales de los trabajadores en esta relación obrero-patronales, creando leyes que solamente favorecen a los patrones. Los programas de bienestar que hizo, que planteó, que generó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pensión universal adulto mayor, las becas a jóvenes de preparatoria que ya estaba, el programa Sembrando Vida, el programa de fertilizantes gratuitos, el programa de apoyo a personas con discapacidad, Sembrando Vida, y fertilizantes gratuitos, de apoyo al campo, apoyo a los pescadores, a los pequeños pescadores, y los precios de garantía van a ser constitucionales. Ya se aprobaron en la Cámara de Diputados. El día que se aprobaron, puse aquí un video del presidente del PAN que habían aprobado en lo general los programas en la Cámara de Diputados, el PAN, y puse el video porque él había dicho que no estaban de acuerdo con los programas sociales. Pues resulta que votaron en lo general, pero en lo particular votaron en contra. En pocas palabras, el PAN votó en contra de los programas de bienestar en la Cámara de Diputados. Entonces es importante que quede registrado en la memoria de las y los mexicanos, porque en campaña se dijo que estaban a favor, después dijeron que estaban en contra, después dijeron que estaban a favor y ahora pues ya votaron de que están en contra. Primero es importante que eso quede registrado. Segundo, es muy importante que los programas sean constitucionales. Pasan de ser programas sociales, programas de bienestar, que dependen de la voluntad de un presidente, de una presidenta, a ser derechos constitucionales. Es decir, cualquier presidente o presidenta que venga después de nosotros tiene que cumplirlos porque están en la Constitución. Y al estar en el cuarto constitucional los convierten en derechos. Eso es muy importante porque durante todo el periodo neoliberal, lo que eran derechos del pueblo de México los convirtieron en mercancías y en privilegios. Los derechos fundamentales, la educación, la salud y otros derechos. Son dos visiones distintas. La visión del neoliberalismo, que no cree en los derechos del pueblo de México o en los derechos de los pueblos. Ellos creen solo en el libre mercado y que las mercancías y el libre mercado va a permitir que la gente prospere. Nosotros creemos que debe haber libre mercado, que debe haber inversión privada, que debe haber empresarios, por supuesto no ligados a la corrupción, pero también creemos que debe haber derechos que el Estado debe garantizar. La educación es un derecho, desde el preescolar hasta el posgrado. El acceso a la salud es un derecho del pueblo de México. El acceso a la vivienda es un derecho. Es decir, los mínimos satisfactores para el bienestar de un mexicano o una mexicana deben ser derechos. Un salario justo es un derecho. Todas y todos los mexicanos deben vivir con lo mínimo indispensable. Y eso es lo que nos va a dar felicidad. Eso decía desde entonces Morelos y la Constitución de Apatzingán. Distinto
a que todo lo provea el mercado. Entonces son dos visiones, la del neoliberalismo y la del humanismo mexicano. Y el que los programas de bienestar, más allá de la educación, del acceso a la salud, de la vivienda, la pensión adulto mayor sea un derecho, el apoyo que deben tener los campesinos, pequeños productores, sea un derecho, el apoyo para poder reforestar el país a través de un programa de bienestar sea un derecho establecido en la Constitución, es un avance muy significativo que muestra que México tiene un modelo propio de desarrollo, que lo ha decidido el pueblo de México, que está de acuerdo y que vamos a seguir avanzando con. Y que hay quien no está de acuerdo, pero que después no haya engaños de que sí están de acuerdo cuando en realidad votaron en contra. Entonces, que quede muy claro que en este caso Acción Nacional votó en contra de los programas sociales en la Cámara de Diputados. El mundo debe saber de la violencia, el narcoterrorismo y la destrucción de la democracia en México. Marco Cortés, este fin de semana, hablando de la doble vida de la que estaba hablando ahorita del PAN, mi primera pregunta sería, ¿cómo reacciona a este boletín de Acción Nacional? Y la segunda, hablando de la pacificación del país, ¿ha considerado pactar con el crimen organizado? Desde luego no en los términos en los que lo hizo Genaro García Luna, sino como lo propuso un diputado de Morena, Manuel Espino, no sé, amnistía, focalizar algún diálogo con algunas células, no sé. Es la primera pregunta. En el primer caso, pues hay mucha hipocresía, ¿no? El PAN, el general, el conservadurismo es muy hipócrita, porque no dice nada de García Luna y dicen que ahora hay narcoterrorismo. Y ya habría que leer exactamente lo que quiere decir en la legislación internacional y nacional, lo que eso significa, que no tiene nada que ver con lo que está pasando. De hecho, ellos lo dicen porque lo que buscan es intervención. O sea, de ese tamaño es su falta de amor a México. Son como los conservadores del siglo XIX que fueron a llamar a Europa para que hubiera un emperador, Maximiliano. Es lo mismo. Nosotros tenemos estrategia y vamos a dar resultados. Se va a ir viendo poco a poco. Y tiene que ver con atención a las causas y con disminuir la impunidad. Son los dos ejes centrales. Pero no dicen nada. Bueno, sí se andan peleando, güey. Unos reivindican a García Luna y otros no. Que resuelvan ahí sus problemas internos. Pero hay mucha hipocresía. A ver, atender a las causas quiere decir apoyar a la gente humilde. Que por cierto también dijeron que nosotros decíamos que la pobreza le estábamos equiparando a la delincuencia. Falso. No tiene nada que ver. Pero sí tenemos que atender a un joven que puede acercarse a una banda delictiva como una opción, cuando en realidad pues no es una opción. Entonces hay que atender las causas. Y ellos votan en contra de los programas sociales. Ahora sí, de nuevo mostraron lo que son. Entonces son dos proyectos de nación, dos muy distintos. El de la corrupción, el de los privilegios, el de la represión, el del intervencionismo, el de la guerra contra el narco, que es la derecha, y otro proyecto que es el que representamos nosotros y el que la mayoría del pueblo de México quiere. Se mostró el 2 de junio, que es el de por el bien de todos, primero los pobres, es el de la construcción de la paz, es el de la democracia, es el de las libertades, es el del respeto a la vida, es el del amor al prójimo, es el creer que la felicidad no viene del dinero, del poder, sino viene de el estar bien con uno, el estar bien con los demás. Es el del humanismo mexicano frente al neoliberalismo, frente a la corrupción. Son dos proyectos. Entonces, esos dos proyectos, afortunadamente el pueblo de México hoy es muy consciente y lo que quiere pues es seguir construyendo sobre la base de la fraternidad y no del odio. Es el odio de ellos frente al amor del pueblo. Son dos proyectos. Ellos van a seguir en lo mismo y nosotros construyendo una patria digna, solidaria, fuerte. Entonces, esa es la disputa. Nada más que ahora, pues la mayoría del pueblo está consciente de que lo que quieren no son dádivas
en la época de elecciones, sino derechos. Esa es la gran diferencia. La propuesta del diputado Manuel Espino de entablar... No, nosotros no vamos a negociar con delincuentes. Nosotros vamos a seguir construyendo paz, atendiendo las causas y con cero impunidad.